us veig així de principi, però bueno, veieu per allà. Una mica la idea és aquesta, és una xerrada. Ho hem pensat com una conversa que al final obrirem i realment, és a dir, que animeu-vos a participar al públic. Aleshores, el que faré serà presentar cadascú dels integrants que estan aquí presents i estan amb la pantalla, sí? Per ordre alfabètic. Magdalena Cortés. Aquesta és la llengua que fan servir per expressar-se, sí? Perquè serà en català i en castellà. Es chilena, es estudiante de doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde realiza su tesis en Ciencia Ficción Andina escrita por mujeres. Es magíster en Literatura de la Universidad de Playa Ancha y Letras Hispánicas de la Pontificia Universidad Católica. Sus líneas de investigación se centran en la literatura de ciencia ficción, estudios y literatura latinoamericana. Entonces publicó junto a Javier Jaque el libro Cuentos de Lina Aldunate, la rama de la ciencia ficción, en el editorial Cuarto Propio, volumen que reúne los relatos de la escritora chilena. Desde 2013 dirige Impulso Ediciones, editorial especializada en literatura latinoamericana. Lucía Leandro, a pantalla. Lucía Leandro Hernández es máster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona, institución donde actualmente es estudiante de doctorado con una tesis sobre literatura fantástica y ciencia ficción centroamericanas. Inés McPherson, al meu costat, és llicenciada en Filosofia, treballa al món editorial com a correctora i correctora i col·labora al Cultures de la Vanguardia i altres espais. També és narradora oral professional, 2003, també s'ha especialitzat en el conte literari per tot. Ha participat en les edicions extraordinàries i ha reclamat contes per anys de Red Bradbury. També va publicar la novel·la juvenil El secret de Lucía Márquez i el conte Santa Jordina, il·lustrat per Pilar Iglesias. I per últim, Ricard Ruiz és escriptor, comissari del 42, Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona, que segur que no una mica, i professor a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Guanyador del Ramon Muntaner o l'Excel. És autor d'una quinzena de llibres, entre els quals Estizo, Herba Negra, Medicini, el monstre de Frankenstein. També ha fet d'antòleg, ha estat al batallista del còmic, al teatre i al cinema. Bé, doncs, algunes qüestions i, d'alguna manera, fer-ho clarament i al final, com us deia, obrir que hi hagi una debat creuat, sisplau, perquè si no sembla que hem estat parlant entre nosaltres. Aquesta no és la idea. Primer de tot, el que hauríem de fer és revisar una mica què entenem, ja que la llibreria s'hi especialitza, per literatura insòlita o literatura fantàstica. Hi ha diverses persones de teoria de la literatura i literatura comparada aquí, o si no, de filosofia, que des o no és cosins germans, cosines germanes. I és curiós perquè al principi del segle XX, els humanistes, per intentar determinar quin element convertir en qualsevol d'aquests textos literaris, per pensar que tenen la literatura nostra, es van inventar o van proposar simplarizació. La simplarizació, és a dir, convertir un text en un text literari, consistia precisament en fer percebre de manera extraordinària, de manera insòlita, de manera diferent, allò que conformava la nostra quotidianitat, el nostre dia a dia. Potser hauríem de recuperar aquesta idea a la llum d'aquest intent de definir què és la literatura insòlit o què és la literatura fantàstica i una mica aquesta és el primer camp de reflexió que us proposo en el sentit de què enteneu per literatura fantàstica, literatura insòlit, si establiríeu diferències, suposo que amb la ciència-ficció si l'establiríeu, i aquesta és una mica per entrar en quin tipus de literatura ens estem movent. Vaig establir un ordre començant amb l'Inés. Vinga. A veure, per definir, jo sempre dic, però passa amb tot, amb ciència-ficció, amb fantàstic, hi ha tantes expressions, hi ha tanta gent que ha definit de tantes maneres el gènere
arriba un moment que dius, mira, sabeu què? Totes estan molt bé, totes són molt interessants, i al final un acaba adquirint, jo crec, una manera pròpia d'entendre, no? En el fons, i la forma aquesta de com ho vius, o sigui, què és el que tu a vegades et genera, no? Perquè, per exemple, si hi ha llibres que hi haurà persones que diran, això, fantàstic, i tu diràs, doncs no, això jo ho trobo més meravellós. Insòlit, no mimètic, hi ha moltes etiquetes i, no sé, jo vaig decidir que jo ho definiria a través d'un llibre. Perfecte. A través d'un llibre que tens al costat, que hem portat de casa, que és aquest dels satèl·lits de la Liseta Solsona. Per què l'agafo aquest? Perquè crec que és un llibre que engloba quasi tot el que ens acudeix ficar dintre el que seria literatura insòlita o sigui, la ciència-ficció l'estic deixant fora, perquè o sigui, no hi entra aquí. Però aquí, clar, o sigui, tens relats, que tens tot un món quotidià completament realista, si vols, que et juga amb elements que el teu cervell, si ha llegit segons què, no? Per exemple, passa amb engranatges, que tens un món, que clar, tens un hotel, una muntanya, estic fent que de volta t'apareix el cervell i tu ja t'estàs com preparant, no? Però no, ella t'ho porta a un altre lloc. I t'ho porta a un altre lloc des d'una quotidianitat molt, molt íntima i de cop i volta t'ho transforma. I t'ho transforma també d'una forma molt subtil, però que ja et genera un crec, no? O sigui, és aquesta inquietud, aquest punt que no té per què produir-te por, però sí que et produeix com un extrañamiento, no sé mai si dir un català, això, que fa això, no? O sigui, que t'està fent tota una reflexió i t'està parlant de tota una sèrie de coses molt humanes, que són les relacions de parella, en tots els contes, i t'ho fa, però amb aquest punt que dius, va, hi ha alguna cosa que no funciona i m'ho estàs assenyalant d'aquesta manera per un motiu. I aquesta jo crec que és la gràcia del que ofereix la literatura insòlita. Moltes gràcies. Lucía, te puse en segundo lugar de la primera pregunta. Sí, jo aquí me l'he anotat. Primerament, volia agrair a la Carlota per l'oportunitat d'estar amb aquesta xerrada, amb aquesta taula de luxe, amb un company, unes companyes excel·lents. Crec que no podria estar millor acompanyada. També volia agrair a totes les persones que ens acompanyen presencialment a la llibreria i també en diferit. Imagino que al futur incloem només agraïments a tothom, els que estigueu allà, els que ens veuran per diferit al futur. Crec que són les persones que hauríem de pensar en una taula en la que estem parlant de la literatura de l'insòlit. Ara canviaré al castellà perquè és la meva llengua materna i em sento més còmoda parlant d'aquests temes. Con lo que menciona Mary y con lo que dice Inés, bueno, yo creo que incluso en América Latina, creo que estas categorizaciones, bueno, creo que hay que definir la literatura de alguna manera cuando somos teóricos, ¿no? O teóricas. Afortunadamente creo que estas categorizaciones, incluso con toda la amplitud de los géneros literarios y con toda esta llegada a los márgenes que están haciendo ciertas escritoras en América Latina, yo creo que cada día más tenemos que prescindir de esas categorizaciones o incluso proponer categorías híbridas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los términos de las narrativas de lo insólito, la narrativa de lo inusual de Carmen Alemán Bay, que dialoga muchísimo con el New Weird, una categoría completamente anglosajona, pero que sin embargo ya teóricos de la literatura latinoamericana como Ramiro Sanchís, como Gabriele Bizarri o escritoras como Cynthia Matayoshi o Giovanna Rivero utilizan para las categorizaciones de su literatura, ¿no? Entonces, creo que al pensar en este tipo de literatura, bueno, si tuviera que poner un ejemplo, copiándole la idea a Inés, que me parece muy adecuada, pensaría que una buena aproximación a la literatura de lo insólito en América Latina sería la antología de Riccardi y de Teresa López Pelliza, ¿no? Insólitas, porque creo que nos hace un buen mapeo, no solamente por los temas, ¿no? Donde tenemos ciencia ficción, por ejemplo, Abel, que para mí es un texto de ciencia ficción climática de la escritora costarricense Ana Cristina Rossi, pero también tenemos Yo Cocodrilo, de Jacinta Escudos, una escritora salvadoreña que aboga al terreno más de lo fantástico. Entonces creo que si tuviera que representar esta hibridez genérica que se está produciendo en las narrativas de lo insólito, como se denominan ahora
en la península ibérica, quisiera pensar que un texto que lo represente, que nos puede dar una cartografía de esta literatura en el terreno de lo latinoamericano, sería la antología de Ricard. No es porque esté ahí Ricard, sino porque creo que la representa a cabalidad. Gracias, Magdalena. Sí. Bueno, también para hablar. Bueno, también agradecer a la librería por esta instancia y quisiera como sumar un poco mis palabras a lo que ha dicho Lucía, porque de hecho lo que por lo menos yo también he podido observar desde mis estudios, ¿no es cierto? Y la lectura de escritoras de la región andina, que ya estamos como en algo muy específico, la hibridez. O sea, lo mismo, las etiquetas se te escapan, ya como que parecen un poco obsoletas, no, es difícil etiquetar, además que, bueno, también está, no sé, lo gótico andino, que hoy día está pegando mucho, pero la verdad es que ni siquiera se ha definido mucho qué es, y a veces son ambientes, pero también ahí está presente lo fantástico, o también uno puede hacer lecturas de ciencia ficción, entonces a veces yo trato, cuando leo, de tratar de no ponerle la etiqueta de inmediato al texto, sino que ya, bueno, cuando tenemos que entrar a, por así decirlo, analizar o según cierta perspectiva, ya ahí sí. Y la única salvedad que haría o como que recuperaría sería que, por lo menos para mí, la definición de lo insólito lo considero desde los postulados de Carlos Abraham, que es un crítico argentino, y que trató también de buscar como un gran paraguas para la literatura no mimética, como le dicen también como más a este lado, digamos, del Atlántico, para incluir tanto textos bueno, que rompían con la realidad de cierto modo, en que incluyera también, no sé, lo maravilloso, en que dentro, ¿no es cierto?, del relato se puede encontrar, digamos, una realidad completamente diferente con sus propias leyes, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con la ciencia ficción, entonces ahí hace como una subcategoría entre las que aparentemente son reales y se quiebra esa realidad, y aquellos textos insólitos en los que hay como leyes de realidad paralelas, por así decirlo. Pero creo que hoy día, ¿no es cierto?, el camino va por el lado de la hibridación, lo que decía también Lucía, el tema del New Weird, y bueno, y también esta antología insólita, creo que también nos hace cuestionarnos, o a mí personalmente, el tema de que tiene el tema de género, o sea, porque las mujeres en el realismo no teníamos mucha cabida, entonces creo que ha habido siempre como una fuerza que ha estado ahí como tratando de abrir esa realidad, ¿no es cierto? En ese sentido cabe lo inusual también, de cómo nos tenemos que abrir espacio en estas leyes en las que no cabemos, y creo que por ahí también va esa búsqueda, más que como la categoría ya cerrada. Ricard. Bueno, yo no sé si parla en català o en castellà, perquè el llibre Insòlites és en castellano. I, bueno, aquí podría estar Teresa López Pelliza y estaría muy en sintonía con todos los discursos que ha habido hasta ahora. Quizá por alusiones, y gracias, Lucía, puedo explicar un poco también la génesis de Insólitas. Creo que eso ayudará a entender cuál es nuestra intención. De hecho, habéis dicho la palabra hibridación todo el rato. Hibridación fue lo que hicimos Teresa y yo, hibridarnos los dos, procedencia más teórica, más académica, procedencia más de calle, de mundo editorial, con todos los problemas terminológicos que eso siempre supone, y decir, sí, hicimos unas menciones en el prólogo que podéis leer y estar de acuerdo, ¿no? Pero dijimos, no, esto no es lo que nos importa, lo que nos importa es hablar de una efervescencia en la cual esa hibridación es capital. Yo en las clases de la Escuela de Escritura creo que la palabra hibridación, cada vez que hablo del siglo XXI, sale 80 veces, porque es que estamos en el paroxismo de la hibridación. Y en cuanto a etiquetas, yo creo que solo falta el punk, porque todos los demás punk ya están. Entonces, el diesel punk, el atom punk, el Tesla punk, al final, el green punk, que me metieron a mí hace unos años en un libro. Entonces, al final, dices, a todo le pones punk y sirve, ¿no? Entonces, hay tal hibridación y tal paroxismo y tal cantidad de etiquetas que yo, entonces, a veces me salgo, gracias a no ser teórico, y digo, me voy a algo un pelín más básico, pero que me está haciendo conectar con mucha gente, que es la pasión por los libros de género,
de forma amplia, y después por los libros de género que podríamos llamarnos realistas o no miméticos, por seguir con la línea vuestra, y ahí a mí me interesa todo, y cada vez me interesa más. Y me cuesta que alguien diga, no, sí, a mí me gusta la ciencia ficción, pero a mí la fantasía histórica no me interesa para nada. A mí me cuesta un poco. Me cuesta ya con la negra, con la histórica y con varios otros géneros, pero bueno, puedo entenderlo, ¿eh? No estoy juzgando, me parece bien. Pero desde esa pasión de aquí hay un laboratorio en estos momentos que está produciendo cambios fascinantes, fue como encontramos el punto común. Y lo está diciendo Macarena. El punto común fue decir, lo insólito en estos momentos fue que hubiera una antología de autoras de géneros no realistas en inglés en los años 70, que para llegar al castellano tuviéramos que esperar a 2014 con Alucinadas, y que para llegar al catalán, al final me puse yo el año pasado y sacamos Extraordinarias. Esto es no insólito, es muy raro. Es muy raro porque yo hablaba con editores, en este último caso era flagrante, porque aquí por suerte había un cultivo en Latinoamérica espectacular que simplemente estaba invisibilizado, minimizado, etcétera, y había que hacerlo emerger y ya está. Trabajo que hace Teresa y mucha otra gente, vosotras, de rescatar, David Ross, por supuesto, que ahí está siempre, de rescatar nombres, pero en este caso de autoras sobre todo me refiero, está haciendo que casi haya que reescribir el canon entero, ¿no? Pero lo que me parecía alucinante en catalán es que me iba encontrando con editores, pero no uno ni dos, todos, y me decían, no, si queremos publicar autoras de fantástico, de ciencia ficción, pero no encontramos. Y en clase yo me iba encontrando autoras diciendo, no, si queremos publicar, pero los editores no nos dejan. Y yo decía, esto no pasa, aquí falla algo. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un experimento. Y empecé a preguntarle a la gente, dime 3 autoras de ciencia ficción en catalán. La gente podía decir una, y a veces hasta 2. Había quien lo conseguía, pero todavía decía 3 autoras de terror en catalán. Venga, decirme una. Igual una me cortáis, pero esto no puede ser. O sea, es absolutamente absurdo. Y estos son muchos años de oficialidad yendo por un solo camino y ocultando el resto de caminos. Y de pronto, pues aquí salieron 15, pero solo con los relatos que me enviaron podría haber hecho una antología más. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay que romperlo de alguna manera. Tanto insólitas como extraordinarias era un poco ese punto de vamos a hacer emerger todo lo que decía Macarena. Y a mí me parece que eso es fascinante en todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque es un momento no solo de efervescencia, sino de un laboratorio literario y de creatividad al que hay que darle salida, y librerías como Insólita creo que lo van a hacer fantàsticament, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. En part, ja hem contestat un parell de punts més. De fet, ara el segon bloc de reflexió, agafant una mica presupòsits marxistes que ens farien veure que els gèneres no són eterns i que no han sigut sempre així i que no estan immòbils, sinó que normalment van associats, no? Els marxistes deien que la novel·la va associada a la burgesia, que és un gènere per llegir a casa teva en un sofà, no? Que és un gènere molt burgès en la seva mateixa constitució i amb les temàtiques que desenvolupa, no? Era una mica per... Ja ho heu apuntat, de fet, però aquest gènere, si es pot considerar un gènere, són diversos híbrids, de l'insòlit, per què sorgeix, no? Per què parlem d'aquest èxit de l'insòlit? Teniu alguna teoria? Perquè en realitat tampoc no crec que puguem encara confrontar exactament que això sigui així, no? Teniu alguna teoria? Teniu alguna hipòtesi a propòsit de per què ara aquest boom, no m'agrada la paraula boom, però aquesta efervescència, aquest... A veure qui no l'he posat. Lucía, yo he puesto una vez cada uno en cada sitio de las preguntas, para que no se lee. Bueno, justo con esto que hablabas con respecto al boom, no sé si lo han visto, pero hubo un comunicado de Fernanda Trías, Joana Rivero, Solange Rodríguez Pape, diciendo nosotras no nos identificamos con este tipo de boom. Yo, metida como investigadora dentro de la industria del libro, también creo que toda esta cuestión del boom, hay modas positivas, ¿no? Quiero pensar que esta es una, sin embargo, no quiero ser tan naif y pensar que está bien y que dejemos de problematizar cuál es el hecho de por qué existe en este momento un boom femenino, ¿no? Que obedece a un mercado que visibiliza ciertas autoras geolocalizadas normalmente en el norte global, con cierto grado académico también,
¿no? Y que también obedece también a todo un discurso de exotismo del ser latinoamericano en el caso que me atañe, ¿no? Entonces creo que lo dice Mónica Ojeda, una conversación excelente en la librería Lata Peinada con Clara Obligado, que Clara Obligado decía, y bueno, y lo pueden constatar con sus textos, ella, muchas de las temáticas que en este momento se consideran novedosas, Clara Obligado las estaba haciendo desde los 90, por ejemplo. Sin embargo, Clara Obligado en este momento no tiene el boom que tiene Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, porque no es una autora que encaja dentro de ese canon de una escritora joven, ¿no? Entonces creo que también hay que problematizar el hecho de que por qué ciertas autoras sí y ciertas no, porque estamos hablando de autoras que tienen dentro de su base teórica y que son grandes lectoras de Harmonia Somers, de Marosa Di Giorgio, de Juana Manuela Gorriti, de Eduarda Mancilla. ¿Por qué no estamos escuchando de estas autoras? Bueno, ahora quiero pensar que sí, con la nueva edición de los cuentos completos de Harmonia Somers, por ejemplo, en Páginas de Espuma, con la edición de La Mujer Desnuda de Harmonia Somers por Trampa Ediciones, pero también habría que pensar por qué hubo este silenciamiento de este montón de autoras, porque hay autoras de la región que me compete a mí, de América Central o del Caribe, tan buenas o incluso pioneras en la literatura de terror como Claudia Hernández, que sus libros de cuentos no son editados en España. ¿Y por qué Mariana Enríquez sí? Bueno, tendríamos que pensar también en una industria editorial que sostiene todo el mercado argentino, a diferencia del mercado de América Central, que es bastante inferior, ¿no? Entonces quiero pensar también que obedece un poco a también nosotros cuestionarnos e incluir dentro de nuestro corpus, hacer una deconstrucción, ¿no? De qué consideramos como el canon literario, o cuando hablamos de Latinoamérica, la gente dice Sudamérica, no incluye América Central, no incluye el Caribe, no pensamos en los países que no hablan castellano ni siquiera, ¿no? O los que hablan, o los países que hablan en castellano, pero que escriben en otras lenguas, como México, que tiene 68, o mi país, que tiene 8. Entonces yo creo que también es importante, yo no estoy en contra de este boom, ¿no? Pero creo que hay que problematizarlo y pensar a qué se refiere, ¿no? Y con lo que decía Macarena me parece muy correcto pensarlo, todas estas narrativas yo creo que ensanchan los límites de los géneros literarios también, porque como lo dice Carmen Alemán Bay, muchas de las autoras que ella define dentro de la narrativa de lo inusual, buscan ensanchar el terreno genérico, porque el terreno genérico ya de por sí es heteropatriarcal masculino. Entonces buscan nuevas formas en donde ellas no sean catalogadas en estos géneros que ya de por sí las ha excluido y marginalizado por mucho tiempo. Gorodischer a esto lo menciona el lenguaje del exilio, ¿no? Cómo las autoras tienen que hablar desde un lenguaje que no las nombra. Gracias. Ricard? Ara faig en català, així ho vaig canviar. Bueno, precisament serveix el parlar en català perquè jo crec que és una mica diferent el cas de que se va mencionar la Lucía, amb aquesta mena de boom que estem posant, que jo us dic una cosa, quan una vegada que es fixen en tot això, a mi és igual com li diguin, vull dir, els diaris i els mitjans, jo soc periodista, però els mitjans que posin els titulars que vulguin, que la cosa és que ara s'està parlant i hi ha efervescència, i això és important. Després ja vosaltres ajudareu a corregir les etiquetes, però a mi em sembla que el fenomen és interessant. I volia contestar dues coses. Per una banda, aquest origen del fenomen que tu dius, que crec que obedeix a moltes coses, però per mi, a més, i en aquest sentit, estem enfocant aquest festival 42 a Barcelona de gèneres fantàstics, així de forma molt oberta, que serà del 3 al 7 de novembre, que venen 140 autores, o sigui, serà una miqueta de gent per allà, i a la Fabricots, i si venen tants i tantes, perquè hi ha més dones que homes sense haver-ho forçat, i això fa 10 anys era absolutament impensable, és senzillament perquè hi ha aquesta efervescència. Per què? Doncs jo crec que hi ha un motiu generacional. Jo crec que ara mateix, i a més és una urgència, ara mateix tot el jovent, entre Netflix, les sèries de televisió, els videojocs, els codis dels gèneres no realistes, no fantàstic, els porten incorporats sense la colla de motxilla de prejudicis que totes les generacions prèvies tenien. I això en literatura encara li falta una miqueta. És a dir, si hem tingut la cosa que en realitat no és literatura, no és que no ho sigui en literatura, però que no s'ha produït des de la literatura, aquest sí el boom, que va des de Harry Potter fins a George R.R. Martin, sinó des de l'audiovisual. Allà és on s'han produït aquests fenòmens i després han arribat a la literatura. Però estem a un pas d'una generació
que estarà fent-ho tot en anglès, i per tant no en castellà, no en català, menys encara en català, i que estarà en l'audiovisual i en els videojocs i molt menys en la literatura. I per què? Doncs perquè tota la resta, que no és aquesta part del canvi generacional, té la motxilla dels prejudicis encara. Vosaltres no sabeu la de celles aixecades que jo m'he trobat a l'oficialitat i al mandarinato d'aquesta ciutat de Barcelona quan intentes parlar, no ara, que al final ja s'han convençut, però fa uns anys de, no, podríem fer una ressenya sobre George R.R. Martin. Vols dir? No sé, que semblava el guàrdia, saps? Aquest tipus de reaccions, per sort, s'estan tancant als mitjans, s'estan tancant des de la universitat, aquí tenim proves, però al costat, vosaltres sabeu el que ha costat i el que encara costarà. No? Això és una cosa, el canvi generacional. I per mi l'altra, que és molt, 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 molt important, és, jo no sé vosaltres, però a mi la realitat cada vegada més em sembla una filfa. La realitat està molt poc realista en els últims temps. I per tant, aquest superprestigi de la literatura realista em sembla antinatural. Mira que ho diu la paraula antinatural. Però ja sempre he tingut problemes amb que no es considerés real els somnis. No sé vosaltres, però a mi em modifiquen tot i formen part de la meva realitat. O que hi hagués aquests prejudicis, per exemple, contra la literatura escapista, que això encara passa moltíssim. No? La literatura de ciència-ficció, no, però és que està parlant del nostre present i ens ajuda a la reflexió. I tant, i molt més fins i tot que molta literatura política. Però què passa amb la literatura escapista, evasiva, on està la poesia, l'art per l'art, tot allò que hem acceptat en altres gèneres, i aquí no. És que és per nens, això. Bueno, no diré per vosaltres, però aquesta mena de discurs encara l'hem de tancar moltíssim, no? I crec que està començant a passar. Per què? Perquè s'està esmiculant la realitat. I perquè, com acostumo a dir molt, últimament, llegir només, el només és important, literatura realista, jo ho trobo molt poc realista en aquests moments. Llegir només el desig aquest mimètic, una mica decimonònic portat als nostres dies, tot i que evidentment hi ha moltes més coses, és una part. I és una part importantíssima i jo la gaudeixo, però és una part i sembla que sigui tot. Jo crec que això també està començant a canviar. Doncs, no sé, he apuntat algunes idees que igual poden ajudar. Ara no l'hauré perquè abans no m'he clar, jo no parlo des del món editorial, jo sí que crec que ara hi ha hagut un filó, s'ha vist i s'està treballant, que també pot ser un perill, perquè a vegades llavors tenim el gran problema de literatura femenina, literatura de dona. Clar, i de cop i volta tu arribes com a dona i dius, no, és que mira, vull parlar d'una persona que es menja una altra persona, que l'escudella, que... clar, però és que això no ho fan les dones, per què no? Aquest és un altre problema, no? I per això a vegades també, si jo, per exemple, tinc una fascinació pel terror, ho reconec. Al cinema, a la literatura, a tot arreu. I què passa? Que clar, llavors et miren com dient, però per què, no? L'altre dia, per exemple, em vaig trobar amb l'Anna Maria Vilallonga i clar, diu, no, és que clar, tens un conte que és molt punyent, no? Que a més a més, o sigui, té mala llet. Diu, ja, però és que la gent em mira i diu, és que tens aquesta cara una tan mona, que clar, com és que penses aquestes coses? I clar, és el que dius, a veure, senyors, la literatura és imaginació. Imaginació. Siguem homes o siguem dones. I podem imaginar el que vulguem sense límits i sense cap mena de restricció. No? Llavors, jo crec que, per una banda, sí que hi ha un boom editorial d'interès, però després jo crec que també tota aquesta veu femenina també és una forma de revelar-se d'una punyetera vegada d'aquesta sensació que estàs aquí tancada a la teva caseta fent el que t'han dit que has de fer i sent bona nena. No? I què passa? Que tot el que és insòlid et permet trencar també aquestes barreres. Ja no diguem si és terror, ja trenques totes les barreres que vulguis, no? Però jo crec que, per exemple, el que passa amb la Mariana Enríquez és una miqueta això, no? O sigui, que t'està parlant amb un llenguatge de terror que, per altra banda, és molt quotidià, no? Passa amb Shirley Jackson. Shirley Jackson, o sigui, tu veus les cases de Shirley Jackson i allò és una expressió de l'ànima humana femenina i de la sensació aquesta d'enclaustrament que tens, no? Els fantasmes són la teva psique. Jo crec que això dona a la dona una possibilitat de pensar i de parlar de coses que, si no, potser no sabria com parlar-ne. Encara, ja arribarà, ja podrem parlar d'una altra manera. I crec que això també jo crec que
entronca amb el que deia el Ricard d'aquest vull publicar, vull escriure però no trobo, no? És clar, per què vols escriure això? No? Perquè tens aquesta necessitat també, no? I està molt bé que les editorials apostin, està molt bé que les editorials estiguin recuperant, perquè jo llegia Ray Bradbury, o sigui, quan vaig començar a fixar-me amb el gènere Ray Bradbury, Isaac Asimov, Poe, Poe, i clar, tenies una Úrsula K. Le Guin a casa i que gràcies. I ara ho tens. I només que per això, només que per pensar que ara tu pots anar a la llibreria i trobar totes aquestes autores, ja descobriràs tota la resta. Si vols, si t'interessa, si et sents aquesta passió, hi aniràs. Però si no ho tens, no podràs sentir tampoc aquesta passió. Jo crec que convergeix tot això, no? En el fons també, això, no? Hibrides, passió, necessitat, ganes de parlar i oportunitat. Gràcies. Macarena. Sí. Bueno, creo que ya se ha dicho harto, pero bueno, lo que nos ocurre, yo creo, a Lucía y a mí es que el término boom en Latinoamérica tiene así una connotación muy, muy, muy fuerte que permitió invisibilizar a muchas mujeres. Entonces, como que sale una rabia, hay que decirlo. No sé si te pasa igual, Lucía, pero para mí como ver eso, como recuerdo 2017, como el otro boom que salió en La Vanguardia, y bueno, yo en ese momento vivía en Chile y claro, decía, pero como que, ¿qué pasa con ese boom latinoamericano que permitió visibilizar, ¿no es cierto?, a escritores latinoamericanos por primera vez acá, que pudieron vivir acá, digo, bueno, Europa completo, pero también en Barcelona particularmente, también en París. Pero había muchas escritoras en ese momento. En el caso de Chile, creo que la emblemática es María Luisa Bombal, que estaba escribiendo, de hecho, literatura también, bueno, haciendo su fuerza, ¿no es cierto?, para salir del realismo, muy en clave fantástica, y esas autoras no tuvieron ni una cabida. O sea, no solamente también Elena Garro, bueno, la Silvina Ocampo, y hay muchísimas más. O sea, sí. Y creo que esto de que hoy en día se les ponga la etiqueta de boom a escritoras latinoamericanas es como, bueno, no es algo muy rebuscado lo que voy a decir, pero obviamente quiere hacer eco con esa tradición en que también se estaba dando cuenta del realismo mágico, ¿no es cierto?, o Cortázar con la literatura fantástica. Entonces, incluso, bueno, tengo unas teorías medias conspiranoicas que no voy a compartir, pero en el fondo más que eso es como decir, bueno, tratar de relacionarlo como un fenómeno editorial, un fenómeno de marketing, ¿no es cierto?, que puede pegar muy bien y que claro que nos permite visibilizar a muchas autoras que se pueden ir subiendo, ¿no es cierto?, a estas nuevas mesas. En esta librería está lleno de escritoras que no están, digamos, en las portadas. Entonces sí que nos permite abrir el espacio, ensanchar la cancha, como diríamos en Chile, ¿no es cierto?, que es como darnos eso, tratar de que haya más cabida. Así que claro que lo podemos utilizar, pero siendo conscientes de que hay yo lo veo como una estrategia. No, tenim convidades que són lectores de ciència-ficció. Passa que s'avancen a les preguntes que abans. No, però és que justament volia posar damunt de la taula les autores. Joanna Ras, no?, que és una autora de ciència-ficció nord-americana, va publicar un llibre el 83 que era Com suprimir l'escriptura de dones. Està aquí traduït ara recentment al castellà, recentment perquè fa 2 o 3 anys, però el llibre és del 83. I basta que mireu la contraportada d'aquest o mireu la portada que trobeu a internet de la versió anglesa, que allà venen consignades totes les maneres en les quals la crítica va esborrar la literatura escrita per dones. Des de negar-ho, ella no ho va fer, a dir, no, ella ho va fer però en realitat no ho hagués hagut de fer, ella ho va fer però ella no és una artista de veritat, ella ho va fer però algú la va ajudar, ella ho va fer, però sempre un però, no? Però no ho hauria de fer, ella ho ha fet però, no? Si accepten que ho va fer, sempre un però. La pregunta ara és, ja que no ha de lluir aquesta presència de les autores, i de fet una mica la Lucía ho ha avançat, però crec que és important veure-ho. Aquestes autores estan recuperant una genealogia
d'autores que estaven esborrades del cànon. Us sentiu així? Aquí no l'he posat perquè veuràs. Macarena, Sí, primer. me subo al digamos, como también trae que cambia. Bueno, es que el libro de Joan Arras para mí es imposible, digamos, también como aproximarme a este momento sin recurrir a él, porque, claro, además intentó como sistematizar las formas, la estrategia, como muy, de manera como muy concreta. Entonces nos sirve también para poder leer hacia atrás la realidad, que yo lo he usado un poco como para eso. Y bueno, justamente he estado colgada ese libro últimamente porque estuvimos, bueno, también me voy a adelantar a la siguiente. Bueno, es que he trabajado en una editorial, ¿no es cierto?, en Bunche, y estoy trabajando, de hecho, en una autora que prácticamente no se leyó. Ella publicó en los 70, 80, hasta 90, y no circuló nada. Y ella no solamente escribió fantásticos, pasó por todos los géneros, autoficción, realismo, exploró todo, publicó además una vez jubilada, que es algo muy especial también, que obviamente creo que no era lo que se estaba buscando, ¿no es cierto?, en la prensa, ni mucho menos, pero bueno, su primer libro se llama La Tierra Dormida, así en medio de que llegaba el hombre al espacio, ¿no es cierto? Entonces ella estaba como muy en consonancia y sin embargo se la opacó completamente. Y como ella, antes estuvo Elena Cunate, que también hemos trabajado en la editorial en su rescate, que son, en este caso estoy mencionando escritoras chilenas, que eventualmente estarán acá también, pero o sea, hay una genealogía para atrás muy importante y creo que las escritoras que escriben género se han encargado de rescatar. Por ejemplo, lo que ha hecho Giovanna Rivero, que es una escritora boliviana. Ella igual, además de, bueno, trabaja como académica, pero se ha encargado de hablar de otras escritoras, y creo que eso es como un pacto, ¿no es cierto?, que he visto al menos que se hace muy transversalmente, y que, no sé, en cualquier charla tú te vas con nombres de escritoras que han sido invisibilizadas, te los llevas anotados, y bueno, ahora además hay una librería donde vas a poder venir a encontrarla, lo que ha hecho con Sony, la editorial con Sony, con Jacinta Escudo, no sé, bueno, tiene muchos libros en que también, libros también de escritoras anglosajonas que se han dedicado a traducir, porque tampoco fueron traducidas en su momento. Entonces hay muchísimo trabajo, creo, en esa senda, y hay una importancia, ¿no es cierto?, de recuperar esa genealogía. Las mismas insólitas, a mí me llamó mucho la atención que también trataban de tener escritoras de diferentes edades, ¿no es cierto?, más antiguas, ¿no? Entonces creo que sí existe esa, bueno, poshumanas y distópicas. Exacto. Inés, ja no sé en quin idioma hablar jo ara. És el tema del bilingüisme. Clar, jo en aquest cas parlaré com a lectora i aprenent d'escriptora. Clar, i això també em porta a la Úrsula K. Le Guin, que ho explicava, no? Això de dir, o sigui, de cop i volta te n'adones tu com quan et poses a escriure en un gènere que les teves referències han estat unes, tu te n'adones que en realitat estàs transmetent i repetint una sèrie de mons que no són femenins, en el sentit que no han estat creats per dones, on els personatges són sempre molt masculins, on les dones són un tipus de concepte molt bàsic, no? Que a veure, que a mi em fa molta gràcia que em diuen, és que clar, és que tu llegeixes Bradbury i és masclista. Bradbury està expressant una realitat que a la seva, home, si hagués fet una altra, s'hagués avançat molt en la seva època, no ho va fer. Però clar, o sigui, què passa? Que tu, si tu no tens la capacitat, o sigui, no tens aquestes autores per poder veure d'elles i llavors portar-les aquí, però ja no només parlar-ne d'elles, sinó poder absorbir aquell món, tots aquells referents i portar-los, perquè clar, és que si no, realment el teu imaginari segueix sent molt masculí. Però per tot, no? I això, per exemple, hi ha un llibre molt interessant que no és sobre literatura, però que és sobre el cinema, que és el de la Desirée Defert, que és el Reinas del Grito, que clar, està parlant de tot un cinema masculí, però també femení, i de com les dones estan començant a
tractar certs temes de manera diferent perquè, clar, o sigui, per primer cop estan respectant doncs, aquell fil narratiu de la dona, no? Des de la seva visió. O el llibre d'Eras otra vez de l'Anna Llurba, no? Que, o sigui, clar, o sigui, fa, per una banda, et recomano uns quants llibres que són genials, però és que, o sigui, tot el que t'explica sobre la veu narrativa de les dones, com es va silenciar, com et va fent referències a totes les recopiladores dels contes populars que van desaparèixer. O sigui, jo que soc narradora, clar, o sigui, dius, ostres, existien aquestes dones? Per què no ho sé? Perquè és que ni t'ho ensenyen quan estudies, és que no t'ho ensenyen enlloc. No? I passen moltes coses, o sigui, passen fins i tot, o sigui, ara, fins i tot amb coses masculines, no diguem-ne si en relats masculins, o sigui, tu aquí al cànon català, perquè els de Males Herbes van publicar Savis, Bojos i Difunts, perquè hi havia un munt d'autors i un munt de conceptes que tampoc tenies, no? Llavors, clar, o sigui, hi ha tota una sèrie de coses que es van silenciant i que si no hi ha gent que ho va rescatant, editorials que ho van rescatant i autores que ho van rescatant, clar, tu et quedes encarada. Ah, i esto existia? I fa molta ràbia. Fa molta ràbia. Ricard. Yo vuelvo al castellano y voy a acabar en catalán. Total, soy bípedo, bilingüe y bisexual, o sea que no. Y aparte, ninguna de estas cosas es 100% cierta, pero serviría. A ver, lo habéis dicho ya todo bastante bien y tenemos todos estos libros para explicar. Voy a explicar 3 anécdotas, simplemente, después de expresar mi felicidad por el hecho de que estemos hablando a tanta gente en la misma tarde en que hemos hecho Festival 42, porque a lo mejor todo eso se junta. Digo yo, aún no se sabe el programa y no puedo decir nada, pero oye, de Giovanna Rivero a Teresa López Pelliza, por decir 2 personas que no están aquí, habéis dicho, pues igual no las encontramos por ahí. Ya veréis. Toma primicia. En principio, 3 anécdotas. La primera, ya que empiezo por Mary Shelley, hace 2 o 3 años publiqué un libro sobre Mary Shelley y la criatura, el monstruo de Frankenstein, y no os imagináis la cantidad de personas, y entre ellas la cantidad de mujeres, que me han venido con la pregunta de, ¿pero le ayudó Percy? No. O sea, ¿cuánta parte escribió Percy? No. Y no os imagináis cuánta. Y claro, ya no es que esa especulación hace tiempo que esté superada, es que ha sido hasta demostrado científicamente. O sea, ya no debería haber, y sigue la pregunta, y sigue, como el conejillo de Duracell, y sigue. Entonces, hay mucho que romper por ahí. Segunda anécdota, hace unos meses veo un hilo en Twitter hablando del mundo resplandeciente de Margaret Cavendish, un señor autor de ciencia ficción, que va explicando, oh, he descubierto esto, es una maravilla, va explicando su historia, va explicando pues, lo importante que es y lo silenciada que estuvo durante mucho tiempo, y creo que va poniendo todo el rato el título en inglés. Digo, bueno, ahora ya dirá, y por fin hace un tiempo que lo tenemos. No. No se había enterado que estaba en Siruela, que había aparecido en castellano y estaba como, he descubierto esto. Entonces, Siruela, o sea, con todos los respetos, no es una editorial pequeñita que se le puede haber escapado a según quién. No se había enterado y nadie que estaba leyendo el libro hasta que llegó y leyó y dije, hey, esto está ya en castellano traducido, se había dado cuenta. ¿Qué pasa ahí? Por Dios. Es decir, seguro que la mayoría de vosotras hubierais visto y hubierais dicho lo mismo, pero hay una gran masa de público pues, que se había enterado que esto ya lo teníamos por fin y hace un tiempo. Entonces, seguimos teniendo que romper muchas cosas. Y la tercera anécdota es que el otro día, por primera vez, y estoy muy contento, un chico estadounidense que conocí me preguntó qué cosas hacía. Digo, mira, pues, relacionadas con literatura. Digo, pues ahora no estoy escribiendo porque no tengo tiempo, porque estoy muy liado con 2 festivales, el Festival 42 y ahora en octubre que hacemos con Belolit y Sebastián Cortell el Festival de Literatura Queer de Barcelona. Y se me queda mirando así y dice, claro. Y ese claro, es decir, si haces un festival de fantástico y haces un festival de literatura queer, me parece lo más normal porque ahí hay unas conexiones y unas corrientes. Y es la primera vez que me lo dijo así, se me decía alguien con esa espontaneidad. Claro, si es que eso es normal que vaya unido. De hecho, en este clip, que está en octubre, habrá una mesa sobre otros mundos con autores y autoras de fantástico y evidentemente en el clip pues, hablará de LGTBI, se hablará de queer, se hablará... Y no es obligatorio. Obviamente, las personas cis hetero les puede gustar el género de la ciencia ficción, la fantasía y no voy por ahí, creo que me estáis entendiendo.
pero es que ha sido siempre un laboratorio, ha sido siempre una forma de trascender ciertas realidades, como estáis hablando, pero yo lo ampliaría, no solo a las autoras, sino a todo tipo de oberturas de ese tipo, ¿no? Y ese, claro, me gustaría que no fuera una excepción, que cada vez más la gente dijera, claro, es que si te interesa una cosa, sea cual sea tu condición, orientación, o lo que sea, te ha de interesar la otra, porque creo que tienen que ver. Súper. Lucía. Sí, muchas gracias a todas por sus comentarios, me parecen súper válidos. Y yo creo que, contrario a lo que hablábamos del boom de marketing editorial, yo creo que las autoras contemporáneas, al menos latinoamericanas, sí que reivindican mucho esta tradición literaria silenciada, ¿no? Y bueno, y pondré unos ejemplos para las personas que nos acompañan. Liliana Colanzi es una gran escritora latinoamericana que además es editora, que además es investigadora. Tiene un cuento que es más o menos una reescritura de una de las grandes escritoras olvidadas por el boom latinoamericano, que es Sara Gallardo, ¿no? El primer texto incluso que ella publicó en su editorial, que es Dum Dum, es Eisejuaz. Para mí la gran obra, afortunadamente Malas Tierras acaba de editar Los Galgos, que han editado también Enero, pero yo creo que es una autora que por muchísimos años pasó olvidada. Sin embargo, Liliana Colanzi la ha traído también a escena. Otra gran autora que creo que ha sido reivindicada también desde el terreno boliviano, no solo por Liliana Colanzi, sino también por Giovanna Rivero, es María Virginia Estensoro, ¿no? Que es una de las primeras escrituras de un revenant en América Latina, y ambas autoras, Liliana como editora y Giovanna como escritora, ha rendido un homenaje. Bueno, incluso Giovanna en La historia de la ciencia ficción, editada por Silvia Curlatares y Teresa López Pelliza, hace mención también a María Virginia Estensoro. Mariana Enríquez, además de su escritura de ficción, no sé si lo conocen, si no se lo recomiendo mucho, el texto La hermana menor, que es una semblanza de Silvina Ocampo, una semblanza muy adecuada para entender la figura que es Silvina Ocampo, ¿no? En el caso de Mónica Ojeda, ya lo mencioné, el prólogo a La mujer desnuda de Armonía Somers, o sea, una gran lectora de Armonía Somers, de Marosa Di Giorgio, que ella siempre lo reivindica cuando se le hacen entrevistas. En el espacio mexicano quiero pensar a toda la reivindicación del papel de Amparo Dávila, con un premio de cuento dedicado a su persona, escritoras como Lola Ancira, como La Mexicona, incluso, que no es de literatura fantástica, pero que reivindica el espacio de la literatura de género, incluyendo y visibilizando autoras como Amparo Dávila, como Nelly Campobello, conocida por Cartucho, que es una obra, la única obra escrita por una mujer que narra la situación de la Revolución Mexicana, pero sin embargo también tiene textos de ficción que se pueden leer incluso como fantasías científicas. Y para hablar mal, pues voy a hablar mal de la casa. En el caso de la tradición de la literatura costarricense, lo que mencionaba Inés, ¿no? Aquel que no conoce su historia se condena a repetirla, decimos aquí en Costa Rica, ¿no? En Costa Rica realmente hubo un boom de las autoras de ciencia ficción más o menos al partir del 2009, que empezaron a salir muchísimas antologías financiadas sobre todo por las universidades estatales. Sin embargo, había un total desconocimiento de que había autoras desde principios del siglo XX, a María Fernández Le Capellán, mitad del siglo XX también, Carmen Naranjo, Linda Berrón, que es española costarricense, Julieta Pinto, Emilia Macaya, que no fueron consideradas porque la mayoría desempeñaron cargos públicos o fueron esposas de presidentes, y a las cuales no se les podía encajonar dentro de literatura de género o literatura de ciencia ficción o fantasía indigenista o literatura fantástica, porque cómo iba a ser posible que una autora de ese nivel, con un rango político, se pusiera a explorar esas literaturas. Y es hasta hace poco que se ha comenzado a reivindicar los textos de esas autoras leyéndolos en clave de género. Entonces yo creo que es el mejor ejemplo que tengo yo a la mano en mi casa, ¿no? Para ver que si no sabes de este background, no te das cuenta que las autoras costarricenses, la ciencia ficción climática, por ejemplo, es una constante en la literatura costarricense que se ha venido repitiendo por 100 años, y nos venimos a enterar hasta ahora. ¿Por qué? Porque estas autoras no eran analizadas desde ahí. Entonces creo que también es este papel de reivindicación, ¿no?, de estas autoras, pues en algunos lugares está más adelantado que en otros, pero afortunadamente creo que es un proceso que se está haciendo pues en general en América Latina. Gracias.
I en relació amb això, la penúltima qüestió doncs, també s'ha avançat, que és una mica el paper doncs, de fons de nuclis com, per exemple, les llibreries, com, per exemple, els festivals, com, per exemple, les editorials, no? Com, per exemple, si voleu també acceptar-nos aquí els grups de recerca com el del David Roas, que hem posat també abans l'hem tret, no? A Moral hi ha un grup de recerca a la UNED boníssim que porta la Sant Filippo, la Maria Sant Filippo, és a dir, hi ha grups de recerca que recuperen aquestes genealogies, no? I hi ha llocs on s'esdevé, no? Ja que tu has fet el vincle amb la universitat amb el grup, no? Hi ha llocs com les llibreries, com aquesta llibreria, com els festivals, les editorials, amb el que sigui, que impulsen, no? Una mica, un ordre també, però si voleu afegir alguna cosa, perquè ho heu anat parlant. Ricard, tenia posat el primer. Bueno, no, jo diria bàsicament que estem guanyant llocs des d'on fer de franquiradores, no? És a dir, des d'on fer d'outsiders. A mi m'agrada molt, quan parlàvem d'insòlid, exploreu una mica l'etimologia d'insòlid, que és molt interessant, i associeu-la a les etimologies de la majoria de paraules que jo associo a això, perquè tenen totes un arrel comú. Al principi semblarà estrany, però extravagant, delirant, totes aquestes que són com de coses marginals, de coses que se surten, que se'n van del centre, que se'n van del focus. Delirar és sortir-se del sòcol, no? De quan estàs llaurant, extravagant és caminar per fora, insòlid és allunyar-se del que és sòlid, etc. Al final, què passa? Que hi ha una cosa que és l'oficialitat, diguem-ne així, i tot el que estem parlant avui. Tot, des del gènere sexual fins al gènere literari, és per tancar aquesta oficialitat des de fora i fer-la una mica més rica, més híbrida, més variada i, sobretot, més incloent, més real, perquè tant com era, i torno abans, el que se suposa que és el discurs sobre el que és la realitat és que tampoc és real, perquè, evidentment, tots sabem que està condicionat per uns discursos de poder. Llavors, tot això que estem parlant és com trencar això. I aquests agents, aquest activisme que tu menciones, crec que bàsicament ens uneix això, el anar trencant aquest discurs que en tots els aspectes no ens agrada i que ha durat molt de temps, i mica en mica anem esmiculant. I crec que això és el que fa que cada vegada siguem més gent. I que cada vegada ens apropem a les immenses minories que deia el Juan Ramon i que al final el que quedi com a nucli no sigui un nucli d'una sola veu, sinó que sigui tot el que aportem des de fora, és a dir, que la perifèria s'acabi menjant al centre, no? I aquest paper és indispensable i, per tant, seguim fent-lo, sisplau, i que ningú es cansi. Quan us canseu, busqueu-nos i us abracem. El que necessiteu, però que ningú es cansi perquè ho necessiteu. Moltes gràcies. Macarena. Sí. Bueno, un poco como para mencionar proyectos que han contribuido a esta como visibilización, ¿no es cierto? Tanto del género como... Me parece súper importante lo que decías, que no es solamente como con las mujeres, ¿no es cierto?, sino que es salir como del heteropatriarcado, digamos, de todo lo que eso no, todos los límites que eso ha implicado. Y bueno, en ese sentido, inmediatamente mencionar, no sé, a ver, como lo he leído yo, para mí, por lo menos desde el estudio, de cómo ha surgido como este rescate de escritoras de ciencia ficción, de fantasía, de fantástico, de insólita, tiene que ver también con, yo lo leo siempre desde el feminismo, ¿no es cierto?, la cuarta ola feminista y lo que generó también eso en el sentido de redes que trascendieron los límites geográficos. Entonces, ya como que no estábamos solas, ¿no es cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, creo que hace 10 años las cosas eran muy diferentes. Cuando empecé a trabajar en la reescritura, o sea, en la reedición de Elena Aldunate, era algo muy exótico, digamos, y decir que había una escritora de ciencia ficción, más aún. Yo personalmente creo que no había leído escritoras de ciencia ficción, nunca me imaginé que me iba a dedicar a eso. O sea, para mí fue como, un poco me cambió el rumbo, ¿vale? Y en ese sentido creo que ha sido súper importante lo que se ha generado también en Internet. Y como portales han aportado, es que aprovecho que estoy mirando, que la nave invisible ha sido muy, muy importante para visibilizar a escritoras también que han abierto, ¿no es cierto?,
esta concepción de realidad tan estrecha que teníamos hasta hace tan poco, y que permitió también que en Chile se generara como un proyecto hermano, que es La Ventana al Sur, y bueno, y también cuántas editoriales que han tomado también esta batalla, por decirlo, de visibilizar. Estoy mirando acá porque vean, Eola ha hecho un excelente trabajo, también, bueno, esa misma, también hablando del tema como geográfico, la edición de Vindictas, de Páginas de Espuma, que también Páginas de Espuma tiene un gran catálogo, Candaya, que se ha arriesgado también por escrituras un poco también más difíciles, por así decirlo, como más experimentales aún. Entonces, bueno, de editoriales hay mucho, y las antologías también han permitido mucho para visibilizar. Muchas gracias. Lucía. Sí, bueno, afortunadamente yo creo que hay muchos ejemplos. Voy a empezar, bueno, con los barceloneses, ¿no? Que creo que uno de los más importantes es la exposición ahorita vigente de ciencia ficción. O sea, yo creo que da toda una mirada divulgativa, ¿no? A este tipo de literaturas de las que estamos hablando. La dedicación a la ciencia ficción del Festival Cosmópolis también acaba de pasar, también, donde se pudo reivindicar mucho de este tipo de literatura, bueno, y donde tuve el placer también de ver a Inés presentando la peli con Donna Haraway, ¿verdad que eras vos, Inés? Sí, perfecto, ahí te estuve viendo. Quiero pensar también en un espacio como la librería de Carlota. O sea, cuando yo llegué a Barcelona era absolutamente impensable, incluso en Barcelona, ya no decir en América Latina, ya no decir en Costa Rica, pensar en una librería dedicada al género. O sea, era absolutamente impensable, y cuánto me alegra regresar. Quiero pensar que voy a regresar a una Barcelona más inclusiva, donde haya un espacio donde voy a llegar y voy a encontrar los libros que tengo que mandar a traer porque no puedo conseguir muchas veces, porque tengo que contactar directamente con los editores. Pienso en La Máquina que hace Pink, pienso en Cazador de Ratas, pienso en Orsini Press. O sea, este montón de editoriales pequeñas que están haciendo un gran trabajo por visibilizar autoras y autores, tanto españoles como latinoamericanos o catalanes, y que los traen también al público. Pero qué importante también es tenerlo en los estantes de las librerías, ¿no? Y no solamente tener que contactar, porque tener que contactar significa que ya los conoces. Entonces creo que abrirlo también al público en general y que se pueda acceder, qué importante, ¿no? En México, pienso en La Mexicona, que ya la mencioné, que incluso acaba de sacar una editorial que se llama Odo Ediciones, un concepto editorial completamente diferente, editoriales como cooperativas financiadas por la misma gente que es fan, y que nosotros incluso desde España o desde cualquier geografía podemos financiar. Pienso en Proyecto 5 en Argentina, que también ha sacado la revista Mariconi, que tiene una cuestión de lo que mencionaba Ricardo, una interseccionalidad entre la literatura de género y toda la literatura queer, ¿no? O sea, cómo dialogan estas literaturas, ¿no? Pienso en las antologías de Ramiro Sanchís, Contaminación Futura, que son de descarga libre, que visibilizan muchísimas autoras y autores de New Weird latinoamericano también. Pienso en la cátedra Carlos Fuentes, que es una cátedra abierta para el público en general en la Universidad Autónoma de México, en la que yo misma fui beneficiada llevando un curso virtual con Rodrigo Bastidas, uno de los grandes editores e investigadores de la ciencia ficción actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos muchísimo. Pienso en el podcast de Mayelis González y Sofía Baker, ¿no? Las escritoras de Urras, cómo está visibilizando escrituras no traducidas, que vienen del inglés, que vienen de zonas como África, como Asia, pero también literatura latinoamericana. Entonces yo creo que tenemos muchísimo. Pienso en la red de investigación de la literatura de mujeres en América Central, coordinada por Tania Pleites, que también está organizando la literatura centroamericana, y las investigadoras centroamericanas o investigadores que se dedican a visibilizar la escritura de mujeres en Centroamérica. Cuán necesario es hacer este tipo de trabajo para organizar y sistematizar a un montón de gente que está luchando, y todos estamos luchando para un lado diferente, ¿no? Creo que todas estas iniciativas me dan optimismo de pensar que vamos hacia una investigación, hacia a un campo literario más abierto en todo sentido, en el sentido de los géneros literarios, en el sentido de las preferencias sexuales, en el sentido de las geografías, ¿no? Quiero pensarlo así. Soy optimista viendo, digamos, todo este montón de proyectos que vienen de la marginalidad, tal vez no vienen de la academia, pero yo creo que
esa es la importancia, ¿no? La fortaleza que tienen de venir generando desde lo que decía Ricard, ¿no? Desde la misma gente, desde el mismo vulgo, ¿no? Contrario a lo que vos decías, de toda la cuestión de la literatura burguesa y a lo que corresponde de por sí la literatura. No sé si puedo añadir muchas cosas. Mira, ahora vamos a hacer castellano, me ha salido así. La verdad es que, bueno, eso es un poco recoger lo que han dicho todos ellos, porque la sensación a veces cuando, Ricardo me lo ha comentado, ¿no? Cuando tienes libros que te gustaría poder hablar de ellos, pero no tienes un lugar en el que poder hablar de ellos, porque están en el margen, porque no vamos a vender suficiente, porque la editorial es muy pequeña, porque no lo conoce nadie. Claro, necesitas un lugar donde poder hacerlo. Las redes, Internet han permitido, los podcasts, o sea, están permitiendo que se dé voz a toda una serie de elementos que si no, normalmente no tenían, ¿no? O sea, el caso mismo que has explicado tú de Siruela, ¿no? Claro, dices, o sea, ¿cómo es posible que no lo sepas? Pues porque probablemente nadie lo ha dicho. O sí lo ha dicho, pero no te llega, porque no está en esos lugares que tú aceptas como oficiales. Y como que en el sitio oficial no ha salido, no te enteras. Por ejemplo, dices, ay, existe una editorial que se llama In Limbo. Y la mitad de la gente dirá, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no ha salido en ningún momento en ciertos documentos, en la prensa o en la televisión, ¿no? O en lo oficial. Entonces, es esto, o sea, desde el margen tú puedes ir hablando. Yo creo que al final lo más importante es hablar, ¿no? O sea, darle voz de cualquier manera, sea a través de un tuit, a través de un podcast, a través de un blog, a través de una foto, no importa, ¿no? Pero o sea, es dar a conocer, porque si no realmente es esto, o sea, lo que hay al margen, se queda al margen, si tú no tiras un poquito para que llegue dentro, no... Y esto, por ejemplo, a veces es lo que intentas también en el tema de la narración oral, yo lo he intentado en algún momento, ¿no? O sea, es aquello que dices, descubres algo y lo primero que te apetece cuando descubres algo es decir, quiero hacer una sesión de cuentos de este libro. ¿Por qué? Pues porque también es una manera de dar a conocerlo, ¿no? Porque si no, esa persona que quizás ha venido, porque yo que sé, ha decidido, mira, una sesión de cuentos, a ver qué me explican, y tú le dices, no, pues mira, este libro, este autor, y tal, y te dice, no, me lo apuntas, ese momento es un subidón, porque si no, esa persona quizás no lo recibiría, ¿no? Y al final vas sumando y vas creando toda una red que da a conocer i que da sostén a este crecimiento. Bueno, la darrera qüestió, moltes gràcies. La darrera qüestió, començaré per aquest costat, en realitat és la que fa la pont cap a vosaltres també, i és justament això, una lectura que recomanaríeu. L'ordre, espera. Ah, no, vaig dir oberta i que t'adonis el que volies. Perquè així, bueno, comenceu vosaltres o comenceu vosaltres. És una mica la pregunta. Si vols, perquè ja que la Lucía ha fet un relat que no tenia avui aquí, perquè moltes les coneixia, però altres no, i dic, això ho vull saber, això ho vull mirar i tal, crec que és de justícia, i en una llibreria com aquesta, fer una mica també en català i recordar que no és que hi hagi ara mateix una llau d'editorials petites traduint gènere i traduint clàssics que ens faltaven en català molt importants, que van de Cronos, a Maimés, a Raig Verd, a Laertes, i me'n deixo moltes, no porto la llista exhaustiva, sinó que a més s'ha trencat una cosa molt important. En català sabeu que per culpa de la idea del realisme social com a instrument al servei de la pàtria de determinats tòtems, es va dir, no, el realisme és el que ens ajudarà a salvar la llengua i el país i tal, i es va deixar de banda aquest gènere segurament més del compte, perquè allò podia tenir un sentit fins i tot, si no ho estic atacant, però clar, que tants anys després seguim amb aquesta base, doncs s'hauria de moure una mica, no? Llavors, durant molt de temps teníem, i també ho dic des de l'admiració, una resistència, que era ja Pagès Editor, l'Antoni Moner Jordà, que anava fent un parell de llibres a l'any i anava fent algunes traduccions i publicava autores catalanes importants, no? La Montserrat Galícia, no em sortia de l'embrió ultra congelat. Carme Torres? No, la Carme Torres és més recent. L'anterior, la gran... Rosa Fabregat? Rosa Fabregat, sí, Rosa Fabregat, gràcies. La Rosa Fabregat, és a dir, i ho va publicar en aquella col·lecció, o sigui, que tots els mèrits en fer Calderret i tal. Però el discurs era, ja estem fent això,
i fem 2 llibres l'any i venen 300 exemplars i no podem fer una altra cosa. No intenteu una altra cosa. Va ser un discurs de molt de temps. I arriba una editorial com Mai Més, amb la Judit i el Sergio, i diuen, comencem amb una senyora morta, oblidada a tot arreu, afroamericana, Octavia Butler, i es posen a fer una editorial que està venent dotzenes de títols l'any i creien els números. Per què? Perquè ho ha fet d'una altra manera, no? Llavors calia canviar el xip. Hi ha moltes editorials en català i moltes autores i molt prescriptor i prescriptora. Tu estàs fent... Jo abans m'he ficat amb La Vanguardia, que és un dels meus esports favorits, però em podria haver ficat igual amb El Periódico, que conec per dins del que van dir al principi sobre el Martin o molts altres mitjans, no? A La Vanguardia tu tens una veu allà petita, però vas fent una cosa que no s'havia fet mai. I ara La Vanguardia està obrint-se, fins i tot si La Vanguardia s'està obrint, és que estem fent un canvi molt espectacular. Molt. I llavors, el què? El cultura, sí, fins i tot el cultures. No? Llavors, en català crec que és un moment històric. No sé si la paraula seria millor fantàstic, però és que és històric. Llavors, aquesta reivindicació d'aquestes editorials i que els donem suport, perquè al final en castellà sempre és més fàcil aconseguir unes quantes vendes, però en català és molt complicat, no? Doncs jo crec que això pot ser un canvi radical i espectacular i que entre tots el podem fer possible, ja s'està fent possible, ja és possible i val la pena subratllar. I per tant, com a recomanació, l'Alba de l'Octavia Butler, l'inici de la trilogia, que va ser una aposta molt arriscada per part d'una editorial que es declara feminista, ja d'entrada, és que només això, t'ho juro, fa 5 anys era una bastianada. I ara és una realitat i una realitat d'èxit, doncs, Alba d'Octavia Butler. Molt bé, gràcies, Ricard. Bueno, agafant una miqueta això, seguirem també reivindicant coses en català, perquè, clar, per una banda, el que vam fer Mai Més, clar, o sigui, és això, no? O sigui, estava apostant per una autora que podies trobar en castellà. I això ja sempre ha estat també una altra... No el podies trobar? No, en aquell moment no, ha vingut després. Això és molt curiós. Però clar, és veritat, o sigui, ha anat al revés, però per exemple, l'Úrsula K. Le Guin, clar, o sigui, l'havies trobat, sembla que estava mig descatalogada o... Bueno, tenies aquelles edicions de Minotauro de fa 40.000 anys i clar, o sigui, hi ha hagut un moment en el que han sortit aquestes editorials que han publicat en català i per primer cop ha passat això, no? D'anar-hi al darrere. Però què passa? O sigui, durant molt de temps, és que me'n recordo, fa 2 anys, a la setmana que vam fer va haver-hi aquell dia de taula fantàstica, es deien, clar, és que és molt complicat publicar en català una cosa que ja està en castellà perquè és que ningú ho comprarà. I en aquests moments, si tu entres a vegades a Twitter, et trobes a un munt de gent dient és que em compraré això en català encara que ja ho tingui en castellà o encara que ho entengui en català. Que això és el que a tu et fa encara... Què ha passat? Que és el que va passar, per exemple, en les edicions de Terry Pratchett. Però que, clar, o sigui, és que a veure, que ja aquí llavors estem parlant de noms com molt grans, no? O sigui, Octavia Butler, la Úrsula K. Le Guin, Terry Pratchett en aquest cas també. Però, clar, o sigui, això primera ja t'està indicant ja un canvi de pensament, no? I soc la primera, que o sigui, jo normalment llegia en castellà, perquè la meva llengua materna és el castellà. I vaig començar a fer el clec també perquè de cop i volta deies, ostres, o sigui, de cop tens un munt de llibres que t'estan parlant la teva llengua i, ostres, a més, enriqueix, no? O sigui, ja no és aquella llengua tancada d'aquest realisme que deies tu, no? A més, que s'havia quedat com una mica al darrere, no? Clar, jo podria recomanar-ne tants, però mira, aprofitarem que vam parlar ahir d'ell, que a més és una novetat i que em va agradar molt perquè, a més, l'escriptora és editora, que és l'Elisabet Riera, que és editora de Wunderkammer, que si no coneixeu aquesta editorial és una absoluta meravella, que és la que ha publicat també l'Era Serrabet, ha publicat la Valentina Penrose, perdó. És una editorial molt interessant i ella, anem a treure el llibre, Viva el Verde, no sé per què, he agafat tot de llibres verds, potser que és aquest Effendi de l'Elisabet Riera. Per què? Perquè és un llibre que precisament parla dels marges, no? O sigui, t'està parlant d'un món completament distòpic on tots els éssers humans comencem a estar dins d'una homogeneïtat blanca, avorrida, on l'únic que has de fer és produir i no et toquis.
i no toquis el del costat, perquè és que la gent no es pot tocar, ni interactuen, ni parlen, i llavors tens la cara B. La cara B on hi ha tota aquella cosa humana que ens fa humans, no? I que és precisament tot allò que és extrem, és imaginatiu, és simbòlic, és fantàstic, és metamorfòsic, tot el que vulguis, tot, no? I jo crec que en aquest sentit aquest llibre doncs, engloba una miqueta tot aquest concepte. Que guai. Doncs moltes gràcies. No sé si Macarena o Lucía o alguna de la sala, la verdad. Yo quisiera recomendar dos de la casa y agarrar un poquito de lo que dijo Inés. Yo soy de las que he leído a Úrsula K. Le Guin en catalán, por ejemplo. El Desposeído. Me parece que me gusta más la edición y todo. Yo digo, no, yo lo compro en catalán porque me gusta más la edición de Rachberg, no diré de cuál es la otra. Las dos me parecen muy buenas, pero un mago de Terramar, además que lo que vos decías, en castellano estaban descatalogadas desde las ediciones de los 80 y en catalán las conseguías antes. Entonces yo dije, pues me la leo en catalán y la verdad es que fue una muy buena experiencia. Y recomendando Günter Kammer, yo quisiera también decirles Misa de Amor de Marosa Di Giorgio, que es más o menos una novedad de Günter Kammer, que es un texto que hay que leer. Y para hablar de los dos lugares que yo siento en mi casa, quisiera recomendar de la escritora catalana Ariadna Castellarnau, Quema, que se editó primero en la Argentina, en Gog y Magog, y que ahora se encuentra tanto en castellano como en catalán. En catalán se llama Cendra, en la editorial Catedral. Es un excelente texto que se puede analizar desde el género de la ficción posapocalíptica, que viene de toda esta tradición del último hombre de Mary Shelley de 1826, y que viene a desestabilizar esta idea de que es un género masculino que casi que cuando lo pensamos en Cormac McCarthy y La carretera, ¿no? Y el otro que quiero recomendar es una novedad también que se puede encontrar en España, de mi casa de corazón, que es de la costarricense Julieta Pinto, El despertar de Lázaro, editado en Firmamento, una editorial bastante nueva. Es una reescritura del mito de Lázaro. A mí las reescrituras de los mitos es algo que me interesa muchísimo. Hay escritoras como María Fernanda Ampuero que lo hacen, pero Julieta Pinto es una reescritura de un mito que se puede leer desde La clave del Revenant en 1994, o sea, unos 20 años antes de las que estamos leyendo actualmente. Entonces, se lo recomiendo muchísimo. Yo también voy a aprovechar de recomendar, quisiera recomendar un libro que sacó Barrett hace poco de una escritora chilena que se llama María José Navio. El libro se llama Una música futura, que fue publicado también en Chile. Está en la mesita de la entrada, la vi. Y bueno, es un libro que también trabaja otro tema de la ciencia ficción que me interesa, que es como esta ciencia ficción muy próxima, como cuando nos topamos un poco no sé, como que vamos hacia allá, ahí está. Bueno, eso, me gusta mucho la autora y me gusta también cómo trabaja eso, como ese futuro próximo. Y por ahí también está Constelaciones familiares de Ana Yurba, que realmente lo disfruté muchísimo porque también, bueno, hablando de como estos híbridos, ¿no es cierto? Ella mezcla mucho como cultura pop con ciencia ficción, con también varios referentes como al terror, al fantástico, pero también relacionado con la cultura, eso, como más en general. Así que esas serían mis dos recomendaciones para dejarles también la palabra a Estefan. No, es para hacer una invitación al público. O sea, de hecho, es para preguntarles por qué. A ver, la mitad de Teresa López Pelliza me ha enseñado muchas cosas y entre las que me enseñó el concepto de saber situado de Donald Haraway, que me parece muy interesante, ¿no? Desde dónde tú miras las cosas, lo que sabes condiciona lo que estás viendo, etcétera, etcétera. Y hay un saber situado que es el de editoriales pequeñitas somos todas maravillosas y las grandes son malas, son los grandes grupos, etcétera, etcétera. Y en gran parte tiene razón, y en gran parte es verdad que ha habido lo de Úrsula K. Le Guin y lo de Bradbury, etcétera, etcétera, que ha habido mucho trabajo en catalán, que ha estado muy bien, pero creo que Natalia, que está ahí, igual me gustaría decir algo al respecto. Bueno, soy Natalia, soy editora de Minotauro, y yo creo que se refiere a que ahora estamos haciendo una apuesta por las autoras más que nunca y recuperando fondos de editorial que han estado buscando durante mucho tiempo, como es Úrsula K. Le Guin, como la de Bradbury, y con eso seguiremos trabajando por la literatura y podría dar más cosas. Lo digo en el sentido que desde dentro también a veces hay que poner minas, ¿no? Porque desde dentro es muy difícil. Allí tenían ese fondo
era complicado y ahí hay gente luchando y dicen, hey, vamos a recuperarlo, vamos a tal. Y cuando lo hacen bien, igual que cuando lo hacen mal, hay que criticarles, pues también hay que aplaudirles, ¿no? Y ahora están recuperando mucho fondo, pues genial, seguid haciéndolo. Sí, ¿no? Y se agradece porque como lectora de Bradbury compulsiva, porque lo soy, claro, digamos que yo tenía los de Minotauro también de esto, de los 70, 80, y cuál era el problema, que los había leído tanto que se me estaban empezando a romper. Y claro, cuando empecé a ver que los estabais volviendo a editar fue como de... Porque claro, o sea, al final es esto, o sea, los tienes, pero claro, por el uso Burens también se... Y la verdad es que se agradece. Así que gracias. Ya que hemos abierto. A ver si os tenemos que ir preguntando una a una. No, pues faci gràcia recomanar, podeu, no? Compartir l'experiència d'una lectura, i he llegit això. Agafar un llibre de la prestatgeria y dije, Quería comentar que nos parece que hay cierta barrera entre el público y estas publicaciones, porque, por ejemplo, a mí yo me muevo en un entorno a lo mejor más joven y tal, creo que hay gente que le cuesta llegar a ciertas publicaciones porque no están en editoriales de género per se. Y ahora, por ejemplo, precisamente de Enrique, Joana Rivero, Mónica Ojeda, es una venezolana que sacaron el anagrama. ah, sí, Michelle, Sí, Michelle Rodríguez, sí. Y no está llegando porque no se publica en editoriales de género per se. Y al mismo tiempo, gente que suele leer realismo y que lleva hasta las horas porque son realistas, pero no. Pero te entran porque entran en la cotidiana y tú no puedes decir, pero lo que han hecho es terror. Pero que va, esto aquí no salen monstruos como en... No sé qué. Hay como un choque en el que la gente que lee el género a lo mejor no llega a esos autores y la gente que lee esos autores no llega al género. yo no sé si recordáis. ¿Creen que esto pasa? Y bueno, a diferencia de mí, ¿cómo se puede romper esa? Bueno, eso no se lo dejo a ellas, pero hablando con lo que dice Laura, no sé si recordáis esa maravillosa para marcar, pero en sentido irónico, entrevista, creo que era en El País, a Mariana Enríquez, las vueltas que le daban para no decir terror, realísimos, no sé qué, llegaron a inventar. Realismo gótico, sí. Y empezaron a y terror, que no pasa nada. Y hubo un close gente entonces dice, no, si decís terror, no muere ningún niño en el mundo. Claro, pero supongo que hay este punto de que como todavía existen esos prejuicios, si dices que es terror, entonces pierdes ciertos lectores, ¿no? O sea, es como si ponerle según qué etiquetas, entonces rizas el rizo, cambias el lenguaje, le pones etiquetas, digamos, así sutiles, pero yo creo que al final es también un poco romper, bueno, hacer no sé si decir pedagogía incluso, ¿no? Y lo voy a decir por la generación, por ejemplo, de mis padres, ¿no? Que tú les hablas de terror y primero de todo, se van al cine. Dices, no, es que también hay literatura. Ah, pero ¿cómo es? Prueba, ¿no? Ciencia ficción, es lo de los marcianitos. También, que primero no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Disfrutar de Star Wars no es ningún pecado, ¿no? Pero hay mucha otra cosa. El problema es que partes, yo creo, de toda una serie de prejuicios y que desde bueno, incluso autores. Yo recuerdo que hubo un momento en el que había, no, es que has hecho, creo que fue con Ian McEwan, que dice, no, yo no he hecho ciencia ficción, que no pasa nada. Que no hace tanto. También. O sea, no te va a crecer una cola, no te vas a comer, ¿no? De hecho, McEwan dijo que estaba haciendo algo súper novedoso porque estaba hablando sobre ellas. Y como, léete el audio de O sea, hay como si hubiese como de, no pueden, o sea, si se juntan, habrá un colapso, serán dos universos que colapsan y ¡pum! ¿no? Pero yo creo que ahí es perder miedos, es hacer pedagogía y sobre todo dejar de tener como este prejuicio absoluto a géneros que dices que de verdad que no pasa nada, que el terror es muy interesante. Hola, mirad Babadook y me decís si esa película no te está hablando de cosas súper profundas, ¿no? Insisto, que también está muy bien ir a ver Viernes 13
y disfrutar por el puro placer de verlo, ¿no? Pero que no sé, que hay que hacer todavía mucho trabajo en este sentido. Bueno, y también desde la investigación también, si uno analiza las autorías, pasa algo parecido, porque por lo menos yo lo he tratado de ver desde mi investigación, y tienes autoras que, bueno, de hecho María José Navia, la que recién recomendé, dice que no escribe ciencia ficción, o sea, como que también... Y en Chile publica en una editorial que no tiene ningún tipo de etiqueta, y tienes como ese tipo de escritoras, pero que publican en editoriales independientes. También tienes a las escritoras que publican sencillamente fandom y que a veces nunca han tenido un libro impreso y tienen millones de cuentos publicados que están disponibles en la red. Tienes autoras también, bueno, como ya Mariana Enrique, ¿no es cierto?, que está en Anagrama, en editoriales más como consagradas, por así decirlo, sin ningún tipo de etiqueta, también Minotauro. Entonces, entre ellas, entre las autorías, también existe algo que es como no se topan y no quieren mucho mezclarse con escritores de género, como que tienen miedo a que se limite ahí, y las escritoras de género muchas veces son leídas solamente dentro del fandom, y es muy difícil. Nosotros, como, bueno, desde la editorial hemos tratado, de hecho, como no nos consideramos una editorial de género, tratar de como llevar a estas escritoras también a divulgar un poco su obra, ¿no es cierto? Porque también dice, bueno, es un grupo muy pequeño y a veces hay escritoras muy, bueno, está lleno de escritoras que merecen la pena ser leídas más allá de ese grupo. Entonces también lo veo allá y acá, digo. Yo me acuerdo de un Guillem López, del escritor, con un dibujito que se veía una especie de volcán, un cráter en la luna, un monigote, y decía, mira, eso de ahí es el fandom, ¿quieres entrar? Y decía en el diálogo, no, que huele a vinila y hace frío. Me pareció el resumen perfecto de lo que puede llegar a pasar en estos debates que han tenido un montón de autores y de autoras en los últimos tiempos, al ir a la pregunta que hacía Laura, ¿no? Yo creo que he visto, hablando por teléfono, tiene mucho mérito, en estas semanas, tantos levantamientos de ceja, en el Festival 42, de cierta parte que está fuera del fandom, pero le gustan estos géneros, y cierta parte que está dentro del fandom, pero dice, no, eso no, cuando saben que nosotros también estamos. He visto que se les levantaban las cejas por teléfono, os lo juro. Entonces, sí, hay que meter todavía muchos prejuicios. Mientras no veas la filila, por Abans de sempre tracta com les escriptores dones, sempre tracta de temes de dones. Comentes per mi, la dona que vol dir, no? Correcte. I, òbviament, si vosotros posa un parado, vosotros posa un escritor, també crec que és important reivindicar a tot el món, perquè temes... Sí. Sí. Literatura més que es tracta d'amor, o literatura que parla de temes que sí que passen a la societat cronòmicament a la femeninitat, no? Per alguna cosa, però té que veure de reivindicar. Llavors, al final diem, no, esclar, coses de fent terror, superbons. Aquesta cosa va fer ciència ficció super social i també és molt interessant, això, no? Llavors crec que hi ha també com un rebuig, sobretot cap a la gent masculí, cap a aquest tipus de literatura com que no és per mi. Bueno, sí, bueno, aquest és l'altre gran problema, no? És que si parles de la maternitat, no és per mi. Sí, no, això per descomptat, això ja, però bueno, això ja entraria ja en un terreny que potser ja no és ni literari. Però el tema és que és per coses que jo m'he trobat. O sigui, això ho explico realment des de la meva experiència, no? O sigui, que quan, per exemple, això fa molts anys, estem parlant de fa molts anys, les coses per sort han canviat. Però jo em vaig trobar que deies, no, és que jo vull fer un personatge així. No, no pots. Per què? Perquè és una dona. Però és que no queda bé. És que m'és igual que quedi bé. Jo vull que aquest personatge sigui així. No, no pots, no? Llavors, clar, aquest punt, que a vegades, clar, o sigui, tu mateixa et trenca, o sigui, et talles, no? Per prejudicis propis i prejudicis del teu voltant. Què passa? Que jo, mira, per exemple, ara parlaré d'un autor, l'Alejandro Palomas, que jo crec que és un d'aquells autors que quan parla de dones és extraordinari, i clar, és un home,
Com pot fer-ho? Doncs de la mateixa manera que, per exemple, una dona que no ha estat mare pot experimentar, pot investigar, pot escriure sobre maternitats. No? O sigui, de fet, agafant un altre cop el de la reina del Vito, o sigui, Alien està explorant la maternitat. Hola, no? D'una forma molt hardcore, però ho està fent, no? Què passa? Que el problema, i insistim, jo insisteixo, són les etiquetes. No? Si a tu, des de fora, et diuen, és que fas literatura femenina, t'estan col·locant a un lloc que té molts prejudicis, no per tu i probablement fins i tot no pel lector, sinó per un concepte que jo no sé d'on surt, però hi surt. Clar, què és? Serà literatura quotidiana, d'estar per casa, no? No! Subjectiva, clar, com que no hi ha literatura masculina subjectiva, intimista, perquè els homes no tenen intimitat. Els homes parlen de temes universals i les dones parlen de casa. Clar, no? I clar, dius, sí, però és que al fons és estar-se equivocant de paraules, perquè és tot, perquè tota intimitat pot ser universal i tota cosa universal pot ser íntima. Però, per desgràcia, és això, més que res per això, perquè diuen, literatura femenina, de què parlareu de la parella, de tal, que està molt bé poder parlar de la parella, però que també podem parlar d'altres coses. I a l'inrevés, els homes també poden parlar d'això. Però al final és això, és anar trencant totes aquestes coses oficials que ens ofeguen. Però no ho deia en detriment de l'altre. No, sí, ho sé. Soc la primera que li agrada parlar de aquesta idea de que el femení és inferior o l'amor no pot ser perquè és d'amor, no? I no és no sé què, no? És universal l'amor, no? Tornant a Satèl·lits, mira, Tornant a Satèl·lits és un llibre que parla, o sigui, tots els contes, si no recordo, sí, potser l'últim no tant, però també, Déu-n'hi-do, t'està parlant de relacions humanes i de relacions o de parella o d'amistat, i a més amb una cosa que em va semblar fascinant, que era el paral·lelisme entre la Terra i la Lluna, que la Lluna desapareix en aquests contes, i totes les relacions tenen un paral·lelisme amb aquest concepte de satèl·lit i de Terra. Només per això, o sigui, això ja és completament universal, està fet des d'una intimitat i una profunditat preciosa i t'està parlant de coses que són íntimes i són universals. Des de conceptes fantàstics, insòlits, ciència-ficció, si vols, perquè la Lluna ha desaparegut, però estem en el bon camí. Jo veig un horitzó. A Pilar Rahola escrivint un slash d'aquí 5-10 anys. I a més és slasher. Algú pot parlar, no veig a tothom, però parlem simplement. Està traient-se del cap la imatge de Pilar Rahola. Ha sigut una mica pot. Doncs ho tanquem aquí. Moltíssimes gràcies. I també moltíssimes gràcies. I res, doncs continuem. M'acomiado de tots i totes. Lucía. Adéu. Fins al 42? Moltes gràcies, Carlota. Adéu. Gràcies a tu, Lucía. Adéu. Adéu. Adéu.